destacar que hoy día hay muchísimo engaño en muchas iglesias cristianas de todo el mundo. Hay muchísimo engaño. Se está predicando y enseñando que los cristianos deben ser ricos, sanos y prósperos, y que la vida cristiana debe ser exitosa. Se está predicando solamente una parte del Evangelio, solo lo dulce y sin responsabilidad. Y se está guiando a la iglesia de Jesucristo hacia el engaño de la prosperidad material, al éxito personal, al potencial humano, a descubrir el campeón que tenemos dentro nuestro, que debemos tener salud, dinero, riqueza, bienestar, éxito total. Enseña que Dios no nos ha llamado para sufrir y que ningún cristiano debe ser pobre, sino Dios nos ha llamado, dicen, al éxito, a las riquezas, a la prosperidad. Y poco se está hablando de la obra del Espíritu Santo y de la dependencia de Dios. Dicen estos engañadores que hay que sembrar la semilla del dinero, pactar y decretar, y que el que siembra poco, recibe poco, que hay que sembrar con sacrificio, dicen, y aún de lo que no se tiene. Eso es sembrar con fe, dicen, dar todo al Señor. Y nos preguntamos, ¿a qué Señor? ¿Al Señor apóstol, al Señor profeta? Hay mucho engaño en esto, y el Señor nos pide que por la guía de su Espíritu Santo podamos discernir. Él también nos ha dado el espíritu de discernimiento espiritual. Cada vez que escuchamos estas cosas, discernir con el Espíritu Santo y siempre basado en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que la Biblia nos dice al respecto? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña? Estos engañadores trasquilan a las ovejas y se llevan todo el dinero y no rinden cuenta a nadie. No sé cómo se ha llegado a esto es terrible, es vergonzoso. A mí me ha tocado pastorear en muchas iglesias. Tengo 75 años y más de 50 años en el ministerio y yo nunca toqué el dinero. Y una de las cosas que alegró mi corazón, que el pastor de esta iglesia, Carlos José Naranjo, él lo dijo explícitamente: yo no quiero tocar dinero, no toco dinero. Para eso están los diáconos, los administradores, que son los que cuentan con testigos, y hay una planilla que se anota las entradas de cada culto y se lleva a la cuenta bancaria de la iglesia. El pastor no debe tocar el dinero. Dios me guió desde joven, reitero, los distintos pastorados, nunca he tocado dinero, lo he administrado. Dios siempre ha provisto y provee hermanos que tienen el don de la administración y que están sirviendo al Señor en el área económica de la iglesia. ¿Saben qué, hermanos? Nos preguntamos al respecto, ¿cómo Jesús actuó en cuanto a esto que acabo de decir? ¿Cómo actuaron los apóstoles? Jesús y los apóstoles son nuestros referentes, la palabra de Dios es la que nos guía y nos enseña. ¿Qué dice la Biblia de Jesús? Él nunca tocó dinero, él tenía su tesorero. Y dice que cuando tenía que pagar el impuesto, él no tenía y le mandó a Pedro. Y milagrosamente sacó el pez del mar y ahí había un estatero, una moneda de plata en la boca del pez. Con eso pagaron los impuestos. Jesús no tenía. Cuando tuvo que explicar que hay que dar a César lo que es de César, pidió una moneda porque él no tenía. Y ya vamos a ver
que tengo anotados los versículos aquí del apóstol Pablo, como nos enseña en cuanto a esto. Está bien claro, y hoy día se hace al revés. Por favor, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es la iglesia de Jesucristo? Está claro en la Biblia, y hoy se está haciendo muchas cosas al revés, y debemos reaccionar y plantarnos en lo que está escrito en la palabra de Dios. Y lo que no está en la palabra de Dios, venga de quien venga, no vale. Es la palabra de Dios nuestra autoridad, y la que tiene la última palabra, y es nuestra regla de fe y doctrina, la palabra de Dios. Decía que estos engañadores trasquilan las ovejas, se llevan todo el dinero y no rinden cuenta a nadie. Son vendedores de mentiras y falsas ilusiones, son vendedores de falsas expectativas, son vendedores de humo, nada más. Estos palabreros y vividores abundan por todo el mundo. Abundan por todo el mundo y se han infiltrado en las iglesias. Pero reitero y lo digo con claridad, se han infiltrado en las iglesias que han dejado a un lado la palabra de Dios y al Espíritu Santo. Pero el que está plantado firme en la palabra de Dios y es guiado por el Espíritu Santo no va a ser engañado. Pero hoy la mayoría están pretendiendo un evangelio aguachento, un evangelio simple, acaramelado, sin ninguna responsabilidad. Y la palabra de Dios no está. Y entonces está pasando todo esto que estamos pasando y viendo, reitero, en tantas iglesias cristianas alrededor del mundo. Hoy, en muchos lugares no se está predicando toda la Biblia. Muchos están manipulando la palabra de Dios para provecho propio. Reitero, hoy se está predicando un evangelio acaramelado y sin responsabilidad. Y hoy día, más que nunca, muchos creen que el evangelio es como una vacuna que nos inmuniza de todos los problemas de la vida. Y no es así. Ya vamos a leer a continuación, enseguida, los versículos que nos dicen todo lo contrario. Hoy se habla muy poco de los versículos y pasajes bíblicos que implican el precio que debemos pagar por nuestra fe en Cristo. Y queridos hermanos y amigos, un evangelio sin cruz no es evangelio. Un evangelio sin cruz no es evangelio. Y hay muchas predicaciones de estos falsos que han dejado muy lejos la cruz. No se habla de la cruz, se hablan de otras cosas simplemente para trasquilar a las ovejas del pueblo de Dios. Vamos a ver en primer lugar lo que Jesús habló, enseñó y dijo al respecto. Abramos nuestras Biblias en San Marcos capítulo 8, versículos 34 al 37. Marcos capítulo 8, 34 al 37, dice así: y llamando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma?
¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo, si se llenare de posesiones materiales y de todo el dinero posible? ¿Qué ganará el hombre con eso si pierde su alma? Lo está diciendo Jesús. Y luego pregunta en el 37, versículo 37, ¿y qué recompensa dará el hombre por su alma? Ahora vamos a ver, aquí sí, lo que ya anuncié, lo que Pablo entendía y enseñaba sobre este tema, de las cosas materiales, la riqueza y lo espiritual y lo trascendente. Miremos en Hechos 14, versículo 22, lo que nos dice el apóstol Pablo en esta oportunidad. Hechos 14, 22. Dice, confirmando los ánimos de los discípulos y exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, ¿qué es lo que es permanecer en la fe? ¿Qué es lo que Pablo le decía para que permanezcan en la fe? Le decía, es necesario. ¿Qué es lo necesario? ¿A qué debo prestar atención? Decía, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Aquí ya queda a un lado los que dicen que el Evangelio es como una vacuna que nos inmuniza contra todos los problemas de la vida. Eso no está en la Biblia. Acá nos dice, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Luego, escribiendo su carta a los filipenses, el apóstol Pablo, en el capítulo 1, versículo 29, amplía sobre este tema. Filipenses, capítulo 1, versículo 29, dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. No, de eso no se habla. Y de eso no se habla en muchas partes, se hablan de otras cosas. No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Sigue hablando el apóstol Pablo sobre este tema, ahora sí escribiendo su segunda carta al joven pastor Timoteo, 2 Timoteo 3, versículo 12. Miren lo que encontramos aquí, 2 Timoteo 3, 12, dice así, 2 Timoteo 3, 12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Esto ya no nos gusta, ya, pero va dentro del paquete de la salvación, hermano. Vamos a leer ahora en Romanos capítulo 8, sigue hablando el apóstol Pablo. Romanos 8, 18. Carta del apóstol Pablo a los Romanos capítulo 8, versículo 18. Dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Por qué? Porque aprendimos a hacer tesoro en los cielos. Qué hermoso versículo. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y escribiendo Pablo también a Timoteo, la segunda carta, versículo 12, él decía así esta expresión que a mí me gustó mucho. Si sufrimos aquí, si sufrimos por Cristo, reinaremos con Él. Si sufrimos por Él, reinaremos con Él. 2 Timoteo 2:12. Creer en Jesucristo, hermanos, creer en Jesucristo
es también sufrimiento, burla, incomprensión, discriminación, injusticias, pérdida, persecución y muerte. ¿No nos conmueve cuando estamos recibiendo la noticia últimamente en varios lugares del mundo, como ser Nigeria, que todos los días se están muriendo, están matando a cristianos, en China, matando y quemando iglesias, matando a los pastores? Por la fe en Cristo hay un precio que pagar. Nos entregamos a Cristo y no sabemos lo que va a pasar con nuestra vida. Él prometió estar en toda situación con nosotros y fortalecernos y ayudarnos. Por eso los mártires morían cantando y glorificando a Dios, porque hay una fuerza de Dios que llena nuestra vida para soportar las pruebas que tengamos que pasar. Y Dios nunca nos va a dar pruebas más allá de la que podamos soportar, nos dice su palabra. ¿Cómo fue la vida de Cristo? Él es nuestro mayor referente. Fue una vida de humildad, de mansedumbre y de servicio. Una vida de humildad, de mansedumbre y de servicio. Aún lavaba los pies a sus discípulos. Vemos esto en los pastores y en los predicadores que andan por el mundo. En la mayoría no vemos esto. Debemos ser humildes. Y si somos salvos por la gracia de Dios y si le servimos a Dios, es porque Dios lo permite y es todo para su gloria. ¿Dónde está el orgullo? Yo pienso muchas veces, ¿no?, en la palabra de Dios que dice: a los orgullosos, a los soberbios Dios los mira de lejos, no los atiende, dice, y los mira de lejos. Y a veces en las iglesias locales, en las primeras participaciones, se le da alguna pequeña cosita a algún hermano o hermana o líderes jóvenes y pasan a la plataforma y creen que están en un pedestal y se ponen y se llenan de orgullo. Dice que el diablo cayó y se hizo diablo este querubín, Lucifer, porque se las creyó, se llenó de orgullo, se las creyó y cayó. Jesucristo dijo: aprendan de mí, yo soy manso. O no podemos tener una entrevista con el pastor y hablar, o nos saluda a la gente, o junta el dinero y se va. Hermano, ¿qué Biblia tenemos? ¿Qué cristianos, qué clase de cristianos evangélicos somos? ¿Qué iglesia de Jesucristo somos? Tenemos que guiarnos por la palabra de Dios. Donde se mete el orgullo, hermano, se mete el diablo. Y es para problema y destrucción. En vez de sumar, resta. Y en vez de traer claridad y verdad, confunde. Vienen las tinieblas y la oscuridad y vienen los demonios juntos también. Jesucristo vivió una vida de humildad, de mansedumbre y de servicio. Él dice que no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él dijo: las zorras tienen sus guaridas, las aves tienen sus nidos, y yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Y la Biblia nos dice que Él se despojó a sí mismo y que fue un siervo sufriente. Y vamos a leer esto. Filipenses 2, del 5 al 8. Hermoso pasaje. Filipenses, carta del apóstol Pablo a los Filipenses, del capítulo 2, del 5 al 8. Reitero, Filipenses capítulo 2, del 5 al 8. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora miremos un poquito la enseñanza del apóstol Pablo en cuanto a esto, hermano. Para los que me están escuchando, esto que hago acá significa, creo que en todo el mundo, dinero. Es money, dinero. ¿Cómo es el asunto del dinero? ¿Cómo debemos manejarnos con el dinero? ¿Qué concepto como cristianos, como hijos de Dios, tenemos en cuanto al dinero? Y sobre todo como pastores y predicadores. Pablo nos deja bien clarito, pero estos versículos que voy a leer a continuación, la mayoría de los predicadores no lo leen, lo dejan allá lejos, porque esto no conviene leer, porque ahí está bien trazado el Evangelio y ahí debemos plantarnos. Tremendo estos 3 versículos, vamos a leer. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 18. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 18. Dice: ¿cuál, pues, es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo. Que predicando el Evangelio presente el Evangelio de Cristo gratuitamente, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Permítame reiterarle esto. Son miles y miles, son muchísimos los que se están abusando del Evangelio. Y están desplumando, trasquilando al pueblo de Dios para beneficio propio. Yo no entiendo dos cosas. Primero, porque hay predicadores que tienen tanta plata y tanta riqueza. Estuve mirando la vida de uno, ya sabía que tenía 2 mansiones. Y ahora se compra una tercera mansión, ¿saben? Por la bonita suma, como dicen, la bonita suma de $7 millones. La tercera mansión. Esa gente no puede predicar el Evangelio. Tan lejos de Cristo. Están en el mundo, están en la riqueza. ¿Cómo? Y ¿saben qué? Hay miles y millones de seguidores cristianos evangélicos que le escuchan a esto. Hermanos, despertémonos, avivémonos, son sinvergüenza. No predican la Biblia. Son ladrones, son estafadores, son materialistas y van a morir y perecer con la tierra que será quemada. Nada van a llevar. Están haciendo tesoros en la tierra y el Señor dice: hagaos tesoro en el cielo. Y yo digo: ay, cómo se habla y se predica esto. Que no, lo está diciendo la Biblia. El Evangelio hay que presentarlo como gratuitamente. Es cierto que toda iglesia local, los hermanos aportan y ofrendan de acuerdo a su posibilidad y con toda libertad para el sostenimiento de la iglesia. Hay que pagar un salón, hay que pagar la luz, los impuestos. Amén. Es una cosa. Pero aprovecharse de los hermanos, de la gentileza de los hermanos, la generosidad de los miembros de la iglesia para llevar agua para su molino solamente, eso no es bíblico y eso no se debe aceptar. Pues, gratuitamente el Evangelio, dice Pablo, presentaba. ¿Qué más decía Pablo? Esa es la primera carta. Ahora en la segunda carta vuelve a hablar de lo mismo. 2 Corintios 12, versículo 14. 2 Corintios 12, versículo 14. Miren lo que dice. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso. Miren que hay predicadores que si no le ponen esto y tanto de esto, no van a predicar. Son gravosos.
Que no se le puede invitar porque hay que disponer de muchas comodidades y los mejores hoteles y los cantantes ni qué decir. Gracias a Dios que esta pandemia está poniendo las cosas en su lugar. Pero vendrán otras pandemias más porque poquito todavía. Faltan más vueltas de tuerca porque somos durísimos para con el Señor. Miren lo que dice aquí. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. ¿Por qué? Porque no busco lo vuestro, la platita, la riqueza, la posesión de lo que tiene. No busco lo vuestro, sino a vosotros. Qué lindo, está clarito esto. ¿Cuántos vienen para buscar lo que hay? A ver dónde hay, dónde voy, qué puedo sacar. Pablo no tenía ese pensamiento, Pablo no tenía ese corazón. Y eso es ser siervo de Cristo. Y vamos a leer algo, mire que esto remata. Hay mucho más, pero este versículo, un versículo más, ¿no? Es tremendo lo que dice este versículo. Hechos 10, 33. Perdón, Hechos 20, 33. Hechos 20, 33. Dice así. Y esto, ¿saben a quién les dijo Pablo? Ya estaba llegando el final de sus días, sabía que iba a ser llevado a Roma y ahí iba a terminar su ministerio, su vida. Entonces, ¿qué hizo el apóstol Pablo? Invitó a todos los pastores, donde estaban las 7 iglesias de Asia Menor y principalmente a la iglesia de Éfeso, ahí en Éfeso, los juntó a todos y les abrió el corazón. Y les dio muchísima enseñanza. Yo quiero sacar este punto. Les habló de esto, del dinero les habló. Y cómo se deben comportar los siervos, los predicadores, los maestros de la palabra de Dios a nivel mundial en cuanto al dinero. Miren lo que dijo Pablo. Hechos 20, 33. Ni plata, ni oro, ni vestido de nadie codicié. Amén. Amén. Y gloria a Dios, porque hay muchos siervos de Dios que están en esta condición, bien de acuerdo a la palabra de Dios y que son honestos y que no van detrás de la plata. Pero por algo Pablo decía y le exhortaba y le hacía ver estas cosas a los pastores y colegas. Cuidado, con el oro, con la plata, con las cosas, el vestido, el auto, lo que sea de otro. No hay que codiciar. Un predicador, un pastor, un siervo no debe codiciar las cosas materiales. Está clarito. Ni oro, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Lo dice el apóstol Pablo. Y miremos un versículo más para verlo al apóstol Pedro. ¿Cuál era la posición del apóstol Pedro? Ya lo vimos a Jesús, lo vimos a Pablo, vamos a mirarlo a Pedro. En Hechos 3:6, Hechos capítulo 3, versículo 6, es un versículo que conocemos, pero hoy tiene un nuevo significado. Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 6. Aquí está Pedro hablando sobre este tema, de la platita, de esto. Dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. Igual que Pablo, igual que Jesús, no tengo plata ni oro. Mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué hermoso versículo. No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tenían riquezas materiales. ¿Y para qué queremos tantas riquezas materiales? Si la clave es hacer tesoro en los cielos. Ya iremos viendo algunos pasajes más a continuación de lo que el Señor nos habla, nos enseña con claridad cómo debemos ubicarnos correctamente dentro de la voluntad de Dios sobre este tema, aquí, en nuestra vida, en este mundo, mientras nos toca vivir. Cómo el Señor ha planeado que debemos de vivir.
Y quiero destacar algo más también en el Antiguo Testamento, algo que impresiona, importante, cuando leemos y estudiamos la vida de Moisés. Y en el Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, en el capítulo 11, el versículo 26, ahí dice que Moisés no codició las riquezas de Egipto y prefirió ser un siervo de Dios y sufrir y mantenerse en la humildad y sufrir privaciones. Las riquezas de Egipto dejó a un lado, no la codició, prefirió estar con el Señor, servir al Señor y ser fieles a Dios, porque él miraba la corona que el Señor nos dará en el cielo, la recompensa que Dios nos dará por nuestro servicio y nuestra fidelidad. Vamos a leer, esto también importante porque sobre este tema son bichos los muchachos, son vivísimos y sacan aquí y allá, pero la palabra de Dios es la que vale. Vamos a sacarle la palabra de Dios a esta gente. Vamos a mirar Lucas 19, 2 versículos 8 y 9. ¿Qué es el Evangelio ahí? Y ahí está hablando de la plata, la riqueza material está hablando, ¿Cómo debemos ver, ubicarnos y cómo debemos proceder en cuanto a esto? Lucas 19, del 8 al 9. Está solo en Lucas este pasaje. Lucas 19, todo el relato es del 1 al 10, pero vamos a leer nosotros del 8 en adelante. Es la historia de Zaqueo. Y dice, en los versículos de arriba dice que era un hombre rico. Era un hombre rico, Zaqueo era un hombre rico, lo dice acá. Pero buscó encontrarse con Jesús y hizo lo posible, todo lo que estaba a su alcance, y tuvo que subir a un árbol porque era bajo de estatura para verle a Jesús, y Jesús le vio, conoció su corazón y le habló y le dio la oportunidad para tener un encuentro personal, y él lo reconoció como su Salvador y comenzó una vida nueva con Cristo. ¿Y qué dice? ¿Qué pasó después del versículo 8? Lucas 19, 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes, era un hombre rico, la mitad de mis bienes doy a los pobres. ¿Por qué? Porque llegó a su vida y tenía en su corazón el mayor de los tesoros, lo tenía Jesucristo. Lo aceptó como su Salvador. Entonces las cosas materiales quedan a un costado. Tremendo esto, ¿no? La mitad de los bienes doy a los pobres. Y me detengo un minuto más acá, para que nos avivemos, porque los falsos predicadores y todo esto que andan dando vuelta al mundo son vivos y engañan y toman de aquí para allá, y es todo mentira. Yo casi diría que no hay que creerle nada a esta gente. Pongo este ejemplo. Hará un año, o puede ser 2, no sé bien, pero ustedes sabrán. Y voy a poner el nombre. No me gusta poner los nombres, pero Pablo también, cuando tenía que hablar de fulano y fulano, ponía el nombre, y Juan también, Benny Hinn se arrepintió y tuvo un mensaje a todo el mundo. Ustedes lo habrán escuchado, yo también lo escuché ahí en Facebook. Se arrepintió y dijo que él estaba orando mal y que estaba predicando el evangelio de la prosperidad y que eso no era correcto. Lo dijo así. Pero ¿eso alcanza? ¿Eso es suficiente? ¿Nos podemos quedar con esas palabras de este hombre? No, y no, y no.
Despertemos, seamos inteligentes, basémonos en la palabra de Dios. No, y no, y no. Porque cuando se ha robado algo, hay que devolver, hay que restituir. Y este hombre ha robado mucha plata al pueblo de Dios y es multimillonario. Pero dijo ahí nomás que predicó mal, que enseñó mal y que no era lo correcto y estaba en el Evangelio de la Prosperidad y que toda esa semilla y cosas que pedía no es. Pero no devolvió ni, como dicen acá, ni un céntimo, ¿no? Nada nos devolvió. Eso no sirve. Entonces sepamos escuchar, por algo dice el Señor, mirad lo que oís, discernir humanamente y discernirlo espiritualmente y de acuerdo a la palabra de Dios. Son sinvergüenza, están prendidos ahí a la riqueza. ¿Qué va a vender los bienes materiales que tienen? Siguen robando. A mí no me representa ni a Cristo, ni a Pablo, ni a Pedro. No sé qué Biblia tienen. Y reitero, es doloroso ver que miles y millones lo escuchan a él. Hay unos cuantos. Y tenemos, como pastores y predicadores, tenemos que defender al rebaño de Dios. Hay muchos lobos, hermanos, vestidos de oveja. Tenemos que avivarnos. Y son muy sutiles. ¿Qué dice la Biblia? Como ángel de luz. Y se disfrazan, dice Pablo. Jesús decía, se visten. Son lobos y se visten como una ovejita mansita. Pablo dice, se disfrazan de pastor, de apóstol, de profeta, de aquí y de allá. Se disfrazan. ¿Y cómo? Como ángel de luz. Y andan con la Biblia y andan con la Biblia. Así como el mismo diablo le tentó a Cristo con la Biblia, le decía, escrito está, sabía la Biblia. Esta gente sabe la Biblia, pero acomodan y manipulan la Biblia para provecho propio. Seguimos leyendo Hechos, el caso acá de Zaqueo, que es importantísimo. Lucas 19, versículo 8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto también él es hijo de Abraham. Señor se gozó. Así es la vida de un cristiano. Despojado de las cosas materiales, tomando las cosas espirituales y eternas. Nada nos debe atar y desenfocar de Dios, ninguna cosa más material. Y terminó diciendo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él, Zaqueo, también es hijo de Abraham. Muy bien, seguimos un poquito más y quiero recordar, porque los que están anotando y los que van a ver de nuevo este video, Jesús nos recomendó mucho, sabiendo que en el tiempo final iba a haber mucho engaño, y Él nos dijo dos cosas: mirad lo que oís. Eso está en Marcos 4:24. Marcos 4:24. Lo dice, miren lo que escuchan. Y luego en Mateo 7:20 dice, por su fruto los conoceréis. ¿Cómo conoceremos a estos sinvergüenzas? Por su fruto. ¿Y qué es su fruto? ¿Cómo vive su vida? ¿Cómo es su vida? Porque puede hablar bonito, pero está haciendo otra cosa. Mirad lo que oís. Humanamente, espiritualmente, discernir lo que escuchamos. ¿Y cómo conocemos a esta gente? Por su fruto. Por su fruto. Están obrando y viviendo en contra de la Biblia, en contra de la palabra de Dios. Y decía, ¿cómo viven muchos estos predicadores modernos? Están haciendo tesoros en la tierra en vez de hacer tesoros en los cielos. Haciendo tesoro en la tierra en vez de tesoro. Solo piensan en sus mansiones, en el lujo, en el poder, en la fama, en la prosperidad. Y fíjense lo que Jesús dijo en Juan 7:18 sobre esta gente. Este versículo extraordinario para marcar. Juan, Evangelio según San Juan 7:18, la primera parte. Juan 7,
18. Dice: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Clarito. Esta gente no hablan con la autoridad de la palabra de Dios, hablan por su propia cuenta. ¿Y qué están haciendo con esto? Buscando su propia gloria. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Tremendo esta palabra del Señor. Y Pablo también escribió un poquito más sobre estos personajes. Vamos a leer en Filipenses 3, del 18 al 20. Filipenses 3, del 18 al 20. Miren lo que dice. Filipenses 3, del 18 al 20 dice: porque por ahí andan muchos. ¿Los conocen? ¿Los conocemos? De ellos está hablando el apóstol Pablo. Filipenses 3, 18 en adelante, dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando. Pablo se conmovía, se afligía, lloraba. Yo no sé si ustedes que me están escuchando captan algo en mi ser, en mi interior, en mi espíritu. Casi estoy llorando también por lo que está pasando hoy día en muchas iglesias, cómo se han infiltrado estos espíritus demoníacos, satánicos, y tenemos que descubrirlo, desenmascararlo y decirlo: fuera de aquí, en el nombre de Jesús. Esto no queremos, no es bíblico, lo rechazamos. Y Pablo, al hablar de esto, lloraba, se conmovía. Ahora lo digo llorando. Dice que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Está claro o no está claro? Son enemigos de Cristo, pero se presentan como amigos, como ángel de luz, pero no están predicando la palabra de Dios. Son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19: el fin de los cuales será perdición. Y habla de ellos. ¿Qué clase de gente es? Cuyo Dios es el vientre. ¿Y qué es esto, que cuyo Dios es el vientre? Ahí explica que solo piensan en lo terrenal. Ahí está el versículo 19. Cuyo Dios es el vientre, dice, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Y ahí explica Pablo lo que es hacer tesoro en los cielos. ¿Por qué? Dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos. Aquí estamos de paso, hermanos, no somos del mundo, nos espera la eternidad, nos espera Dios, y con muchos premios, y gozaremos con el Señor. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ir terminando, y yo quiero dejarles 3 pasajes de la Biblia que nos hablan con claridad la vida de equilibrio que debemos llevar, de contentamiento, de gratitud, de paz. Está en la palabra de Dios, y que esta palabra pueda calar muy hondo en nuestros corazones y sea la base para que nuestra vida sea de acuerdo a la voluntad de Dios. El primero está en Proverbios capítulo 30, del 7 al 9. Proverbios 30, del 7 al 9. Este hermoso pasaje. A veces nos preguntamos, ¿y cómo debe? Acá está clarito. No hay necesidad de pensar demasiado, está clarito. Proverbios capítulo 30. Leemos desde el versículo 7, del 7 al 9. Dice: 2 cosas he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. Y ahí viene: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. ¿Por qué? ¿Por qué esto es importante? Y dice: no sea que me sacie y te niegue y diga:
¿quién es Jehová? O que, siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Acá está el equilibrio que debemos tener y discernir todas las cosas, y que nunca nada material nos pueda desenfocar de Dios, de nuestra comunión con Él. Leemos en Deuteronomio capítulo 8, quinto libro de la Biblia, Deuteronomio capítulo 8. Vamos a leer estos versículos 12 al 14. Reitero, Deuteronomio capítulo 8, leemos desde el versículo 11 hasta el 14. Dice, lleva por título, amonestación de no olvidar a Dios. ¿Por qué? Porque nos podemos olvidar de Dios. Ponemos nuestra mirada en las riquezas y nos apartamos de Dios. Amonestación de no olvidar a Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de Egipto y de casa de servidumbre. Hay un peligro, y aquí está la advertencia de Dios. Leemos ahora otra vez lo que Pablo recomienda en su primera carta a Timoteo capítulo 6. Tremendo este pasaje. Primera Timoteo capítulo 6, versículos 9 al 10. Podemos leer del 6, versículo 6, y ya vamos terminando ya. Primera Timoteo capítulo 6, desde el versículo 6 dice, pero gran ganancia es la piedad, acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. ¿Por qué? Porque hay un gran peligro, y acá dice el versículo 9, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Es cierto que el dinero necesitamos para nuestras cosas materiales. Amén, eso está bien, es correcto, es así. Pero cuando caemos y somos tomados por el espíritu de codicia, eso es el amor al dinero, codiciar, ya estamos pecando, y eso el Señor nos advierte que no debe ser así. Y termino con el pasaje que hemos leído como título de nuestro mensaje, Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 6. Vamos a leer estos versículos. Voy a abreviar
leyendo, del 19 al 21 está, pero voy a ir sacando algunas frases acá de estos 3 versículos. Mateo 6, del 19 al 21 dice: no os hagáis tesoros en la tierra, haceos tesoro en el cielo, dice en el 20. Y el 21 dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y luego el versículo 24 dice: ninguno puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Amén. Confiamos que esta palabra de Dios ha llegado y calado profundamente en nuestros corazones. Por eso nos gozamos y agradecemos a Dios con todo nuestro corazón, porque siempre que abrimos su palabra, el Señor nos habla y nos fortalece en la fe. Amén.